Hola mis hermanos, aquí estamos de regreso. Este viernes poderoso, viernes de victoria, con este estudio bíblico que el Señor nos ha concedido para dar seguimiento acerca de lo que hemos estado viendo estos viernes. Y una de las cosas que mencionamos es que había un propósito por el cual Dios nos había traído a este mundo. ¿Por qué estoy aquí? Dios nos hizo para amarnos. Fuimos creados para gozar. Estuvimos hablando también, hermanos, acerca de que la razón de que el Señor nos trajo a este mundo es porque Él está feliz, contento de habernos creado a su imagen y semejanza. Cuando nosotros conocemos a Dios y vivimos en armonía con sus propósitos, cuando nosotros cumplimos y producimos esa satisfacción que Dios se agrada, esto nos trae a nosotros grandes beneficios. Queremos darles un cariñoso saludo de nuestra congregación aquí en la Iglesia del Pueblo en Melissa, Texas. Próximamente vamos a estarnos preparando para empezar nuestros servicios. Les vamos a decir el día y la fecha exacta, los domingos a las 11:30 de la mañana y los viernes a las 7. Queremos que constantemente estén en conexión con nosotros. Nos pueden llamar al 951-454-0481 para oración y para preguntar cualquier tema. Con mucho gusto estamos para servirles. Vamos a seguir entonces con la siguiente parte de este tema. Pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia nuevamente, agradecidos y felices por todo lo que haces y todo lo que harás. Señor, pon tu mano poderosa, pon tu mano de sanidad, pon tu mano divina en la necesidad de ese matrimonio, de esa pareja, de ese joven, de esa señorita, de ese niño, de ese familiar. En el nombre poderoso de Jesús, ten misericordia, sana, restaura, fortalece, llena, bendice, prospera, liberta. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Hermanos, la Biblia nos enseña y es muy importante que nosotros reconozcamos que cuando nosotros vivimos un estilo de vida diferente al que Dios desea, venimos a convertirnos en un problema donde somos infelices. Dios quiere que tengamos un estilo de vida. Dios desea que vivamos nosotros, la mayoría, que seamos personas felices, que estemos contentos, que seamos personas libres, normales, naturales. Pero, ¿cuál es el problema entonces? El problema es que el hombre tiene un deseo egocéntrico. El hombre natural, él quiere ser autónomo, él quiere ser independiente. A veces trata de ignorar o quiere apartarse de las cosas de Dios. Trata a veces de menospreciar o hacer indiferente a los principios de Dios que nos ha trazado para nuestras vidas. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que busca lo suyo. Y cuando una persona busca lo suyo, se siente bien haciendo lo que a él le agrada. No le importa lo que opine Dios o lo que Dios diga. Es más importante lo que él piensa, lo que él sienta. Y eso es muy común en muchas personas carnales, en muchas personas que tienen esa ausencia, ese indiferente a las cosas de Dios. Lo que tenemos que recordar es que cuando nosotros sacamos a Jesús de nuestras vidas, cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos, cuando nosotros decimos yo hago con mi vida lo que yo quiero, esto la Biblia lo llama que es una actitud de pecado. ¿Qué es la palabra pecado? Pecado es transgresión a la ley. Pecado es todo aquello que va en contra de Dios. La Biblia dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte y de perdición.
A veces nosotros pensamos que el camino que vamos siguiendo es el correcto y lo que hacemos es que nos perdemos, nos extraviamos porque vamos siguiendo nuestro propio camino. Acuérdense de la parábola de la oveja perdida. Dice la Biblia que tenía 100 ovejas, pero una se perdió. El Señor guardó las 99 y fue a buscar aquella que le faltaba. Usted o yo, tal vez hemos sido esas ovejas perdidas, esas ovejas indiferentes, esas ovejas que hacemos lo que nosotros queremos, esas ovejas que lo hacemos a nuestra manera, queremos hacer las cosas a nuestra manera de pensar y no hacerlo a la manera de Dios. No podemos decir que es mi vida y que yo puedo hacer lo que en ella quiera, porque las consecuencias de hacer esto es sobrepasar la autoridad y los límites de Dios. La Biblia nos enseña en 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No podemos engañar a Dios. A veces estamos tratando de excusar, eso no es pecado, eso no es malo, eso lo hace cualquier persona. Pero hermanos, la Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado lo que hace es rompe la relación con Dios. Causa que nosotros le tengamos miedo a Dios y que vivamos fuera de su voluntad. Qué triste, qué terrible es vivir fuera de la voluntad de Dios. Qué lamentable es pensar que nosotros podemos vivir de una manera extraordinaria sin Dios. Pero indudablemente la Biblia nos dice en Isaías 59:2, pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. El pecado nos separa. Adán y Eva fueron expulsados del lugar que Dios había reservado para ellos, el paraíso. Y lo que lo vino a separar es el pecado. Dice la Biblia, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. El pecado vino a enseñorearse, a gobernar, a mandar, y por eso el mundo está errando, está llevando a muchas personas, los está arrastrando a las tinieblas, a la oscuridad. ¿Y saben por qué está pasando todo esto? ¿Sabe por qué está pasando estas epidemias? ¿Sabe usted por qué está temblando en diferentes partes del mundo? ¿Sabe usted por qué se oyen de rumores de guerras, pestes, hambres? Esto es el principio de dolores, dice la palabra del Señor. Y lo más triste es que viviendo estos problemas estemos nosotros separados de la voluntad de Dios. Cuando la relación con Dios no está bien a causa de los problemas en todas las áreas de nuestra vida, problemas que puede haber en el matrimonio, problemas que hay en su carrera, problemas que hay en las relaciones, problemas que hay en las finanzas, problemas que hay en la salud, en el cuerpo. Las personas a menudo buscan diferentes soluciones para sus problemas, pero antes de acercarse a Dios, son indiferentes y consultan incluso a veces a curanderos, a consejeros que les cobran o les hacen creer. Hay satanistas que andan ahí por el mundo doblegándose y enseñando doctrinas de demonios. El Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Las personas a menudo buscan diferentes soluciones a los problemas en lugar de acercarse a Dios. La Biblia dice en Proverbios 16:25, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es un camino de muerte. Hay gente que está pensando que va exactamente por el buen camino. Hay caminos que se parecen, pero hay caminos que conducen a la vida eterna y caminos que conducen a la muerte. Nosotros debemos de recordar y reconocer y sabemos que nosotros sin Dios no podemos vivir, sin Dios no podemos caminar, sin Dios no podemos ser felices, sin Dios no podemos tener paz en el corazón. Tenemos una gran necesidad de Dios.
Frecuentemente nosotros tratamos de llevar las cosas de Dios a nuestra manera. Algunos tienen al Dios de las emergencias, solamente se acuerdan de Dios cuando hay una emergencia. Algunos tienen a Dios solamente cuando hay un matrimonio, cuando hay un funeral o cuando hay un bautismo. Algunos se acuerdan de Dios solamente cuando están enfermos o cuando hay una emergencia. Nosotros debemos de buscar frecuentemente a Dios. Yo recuerdo que mi madre cristiana nos enseñó siempre la importancia de buscar las cosas de Dios. No importa las circunstancias, nosotros teníamos que recordar que al que nosotros amábamos sobre todas las cosas es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu entendimiento, con todas tus fuerzas y luego a tu prójimo como a ti mismo. No importa lo que tú creas en tu manera de pensar. Hay gente que dice que es muy sincera, pero el Señor no va a salvar a los sinceros. Hay personas que dicen, bueno, yo no fumo, no tomo, no tengo malos hábitos, pero el Señor no va a salvar a los que tienen buenos hábitos. Algunos dicen, bueno, yo hago buenas obras y estoy tratando de ganarme acceso al cielo por medio de los bienes. Yo no molesto a nadie, yo soy mejor que aquellos que van a la iglesia. Hay personas que se convierten en seres religiosos, que están en la iglesia y eso es bueno, pero no es suficiente. ¿Cuál es entonces la solución? Cuando las personas a menudo son indiferentes, cuando los problemas no se solucionan y antes de acercarse a Dios, tratan de justificarse. ¿Cuál es la solución? Juan 14:6 dijo el Señor Jesucristo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera de ir al Padre. No hay otra manera, no hay ninguna religión, no hay ninguna buena obra, no hay ningún comportamiento, no hay ninguna disciplina que se compare. Si tú no vas por el camino que es Jesús, si tú no estás siguiendo la verdad que es Jesús, no puedes llegar al Padre, porque solamente al Padre se llega por medio de Jesucristo. Dios mismo vino al mundo, se convirtió en un ser humano para hacernos a nuestra manera y que nosotros lo conociéramos como Él es. Jesús nunca habría venido si hubiera otro camino. El camino es un camino personal. Es una decisión que tú debes de tomar. Jesús ya se encargó del problema del pecado. La Biblia dice que Él vino a dar su vida para que tú tengas vida. Él vino a darse a sí mismo para que tú seas libre. El problema ya está resuelto, que es el del pecado. Ahora tú tienes que tomar la decisión y hacer un pacto con Dios, empezar una nueva vida. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el resultado del pecado? La Biblia dice que la paga es muerte. Dios hizo esto por nosotros. ¿Por qué hizo ese sacrificio? Porque el Señor nos amó y porque Él vino a conocernos. La Biblia dice en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos nosotros le hemos fallado a Dios. Todos nosotros hemos pecado. Hay personas que nos dicen, ¿a poco usted no es un pecador? Sí, pues somos pecadores. Pero somos pecadores perdonados, lavados con la sangre poderosa de Cristo Jesús. ¿Por qué nosotros no podemos tomar esa decisión? Dice en 1 Timoteo 2:5, porque no hay más que un Dios y no hay más que un hombre que pueda llevar a todos a los hombres a la unión de Dios, si no es por medio de Jesucristo. Dios ya hizo su parte de restaurar, de fortalecer la relación con el Padre. Él tomó la iniciativa. Él espera que nosotros, de una manera personal,
aceptemos, reconozcamos que hemos fallado a Dios y que debemos de empezar una nueva etapa. Ya hemos probado en estos 40 días que hemos estado guardados aquí para reflexionar, evaluar, ¿por qué no empezamos esta nueva vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué quiere que Dios que haga? Bueno, Dios lo que quiere es que reconozcas que has pecado contra Dios y que no eres digno de ser llamado su hijo, pero que si tú lo recibes al Señor en ese momento, el Señor viene a tu corazón y tú le das ese lugar donde Él pueda venir a morar y Él pueda ocupar el lugar, en lugar de que nosotros seamos el que estamos ocupando el lugar, que Cristo ocupe ese lugar. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesemos al Señor nuestros pecados. Jesús murió para pagar por mis pecados. Y el Señor resucitó al tercer día. Y Él vive hoy. Solamente tenemos que confesar con nuestra boca al Señor Jesús. Si crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo, dice Romanos 10:9. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que los hombres podamos ser salvos. Hechos 4:12. ¿Qué es lo que nos queda hacer en esta tarde? ¿Por qué no reconocemos al Señor? Mi hermano, mi amigo, no sé cuántos años tengas en la iglesia, no sé que le hayas fallado al Señor, no sé qué problemas tengas, pero ¿por qué no te acercas en este momento? Extiende tu mano. ¿Y por qué no aceptas el regalo gratuito que Dios te está dando, la salvación? No lo niegues. Extiende tu mano y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, que no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero en el nombre de Jesús, tu palabra dice que si reconocemos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Señor, yo quiero que nos unas de nuevo con nuestro Padre. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Y en ese nombre poderoso, yo quiero que tú vivas en mi corazón. Dígale, Señor Jesús, desde este momento te acepto como mi Señor y Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque el Señor ha salvado estas almas. Y dice la Biblia que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Le damos la gloria al Señor. Amén. Queridos hermanos, no olviden que estamos orando. Si usted necesita ayuda, oración, llámenos al 951-454-0481. Iglesia del Pueblo de Melissa. Vamos a seguir en oración y en contacto. Nos vemos en el siguiente estudio, hermanos. Que Dios los guarde, Dios los bendiga. Amén.